La inflación de septiembre se ubicó en 0,84% y alcanzó prácticamente a 10% en la medición anual. El registro del mes pasado fue superior a lo estimado y en ese marco cabe preguntarse, bueno, ¿qué estuvo detrás de la mayor inflación en septiembre? ¿Resulta esperable que se cruce ese umbral tan temido del 10% en los próximos meses? ¿Cómo quedan las proyecciones? Bueno, de eso vamos a conversar con la economista Florencia Carriquiri, socia de Exante. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Ustedes? Todo bien. Florencia, a ver, la inflación de septiembre, decíamos, superó lo que en general se aguardaba para el mes, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes en Exante los datos publicados ayer por el INE? Sí, a ver, sin duda el dato fue mayor a lo esperado. Nuestra estimación, coincidente con lo que era la mediana de la encuesta de expectativas del Banco Central del Uruguay, la ubicaba en 0,5% en el mes, con lo cual fue unas 3 décimas mayor. Y bueno, con ese dato la inflación, como decías, la inflación interanual subió un poco más y se situó prácticamente en 10%, muy cerca de ese registro. Más allá de que, más allá de que seguimos viendo incrementos, podríamos decir, relevantes de panificados, de algunas carnes, fue también un mes de ajuste del precio de la leche. La verdad es que cuando uno mira con atención los datos, la sorpresa y de hecho nuestro error de pronóstico vino prácticamente exclusivamente por el lado de las frutas y verduras, que tuvieron realmente una suba muy intensa en el mes, 10% aumentaron en promedio en el mes y acumularon una inflación de más de 25% en los últimos 12 meses. Por mencionar algunos de los casos más extremos, ¿no? El precio del tomate más que se duplicó en septiembre, el del zapallo subió casi 20%, el morrón, el boniato, la cebolla subieron entre 10 y 15% en un solo mes. Son realmente subas bien importantes, y eso nos importa destacarlo porque si dejamos de lado este componente, que como siempre comentamos, realmente es muy volátil y esencialmente es un incremento del IPC que podemos decir es transitorio, y nos focalizamos en lo que nosotros llamamos, en lo que es nuestra medición de inflación subyacente, que es un mejor indicador de lo que está pasando con las presiones más persistentes de inflación, la verdad es que allí no hubo sorpresas en septiembre. A ver, ¿podemos comentar esa cifra? ¿A cuánto ascendió la inflación subyacente según las estimaciones que ustedes manejan en Exante? Bueno, a ver, nuestra estimación de inflación subyacente, que lo que quita, digamos, de la medición son justamente las frutas y verduras, también los precios administrados. La verdad es que estuvo bien en línea con lo que estimábamos, se ubicó en 0,5% en el mes y de hecho bajó ligeramente frente a agosto, se ubicó en 9,4% en los últimos 12 meses. Al interior de lo que es el núcleo del IPC, la inflación transable, es decir, de los bienes que se exportan, que se importan, que tienen como una referencia internacional de precio, allí la inflación fue de 0,6% en el mes, y este componente del IPC volvió a ceder. De hecho, la inflación transable se ubicó en 10,4% interanual, que es el menor nivel desde noviembre del año pasado, previo al alza más intensa de los precios de los alimentos en el mundo que vimos al inicio de este año con la guerra en Ucrania. Mientras que la inflación no transable, la de los bienes y servicios que no se comercian con el exterior, cuyos precios se forman más en función de la demanda doméstica, se ubicó en 0,4% en el mes y bajó a 8,6% en los últimos 12 meses cerrados, con lo cual, de nuevo, en lo que hace al corazón del IPC, a lo que son las presiones más persistentes, en los hechos hubo de hecho un ligero incremento, un ligero descenso, en este último mes. Florencia, con estos datos, ¿cómo quedan los pronósticos? ¿Podemos ver la inflación superando el 10% en los próximos meses? Bueno, estando tan cerca siempre es difícil descartarlo, pero a priori en Exante tendemos a esperar que vamos a ver una baja de la inflación para los próximos meses. Tenemos que recordar que a partir del último trimestre de 2021 empezamos a ver a la inflación subir en nuestro país, recogiendo incrementos importantes de los precios de los alimentos y de los precios del petróleo en el mercado internacional, y eso se agudizó sobre el comienzo de 2022 con la guerra en Ucrania. Entre enero y marzo de este año, la inflación mensual fue superior al 1% por mes, ¿no? Entonces, hoy, en las circunstancias actuales,
contemplando la evolución reciente que están teniendo los precios de los commodities en el mundo, que han tendido a bajar, parece realmente muy difícil que se repitan incrementos de precios de similar magnitud, ¿no? En octubre puntualmente ya sabemos que bajaron los precios de la carne, de hecho lo hicieron sobre finales de septiembre, el gobierno estableció una baja de la nafta ante el abaratamiento que tuvo el petróleo, con lo cual, a ver, si bien estamos revisando nuestros modelos de proyección, incorporando estos datos que fueron publicados ayer, a nuestro juicio resulta esperable que la inflación comience a ceder a partir de la medición de octubre y que tenga una baja adicional en el comienzo del año que viene, yendo hacia niveles en el entorno del 7%. La verdad que este es un pronóstico importante que además es clave para la perspectiva de recuperación del poder adquisitivo de los salarios el año que viene. Claro, ahí es que estamos pendientes, ¿no? Ese es el dato que impacta después en el ciudadano. Pero te iba a preguntar, a ver, hoy está prevista la reunión del COPOM, el Comité de Política Monetaria del Banco Central. ¿Qué puede pasar en este contexto, con esta inflación tan alta? Ya se daba por descontado una suba de la tasa de interés, ¿no? Sí. ¿Se prevé algún cambio en ese sentido? ¿Puede ser mayor el incremento? ¿Qué entendés que puede suceder? A ver, a nuestro juicio, a ver, como decías, hoy ya estaba descontado que vamos a tener un nuevo incremento de la tasa de interés. A nuestro juicio, en la medida en que el registro de inflación fue alto, pero esencialmente asociado a componentes volátiles como las frutas y verduras, y que en lo que es las presiones más persistentes no hubo mayores sorpresas, no deberíamos ver un cambio relevante en lo que es la tónica ya descontada. A nuestro juicio vamos a ver tasas subiendo, yendo hacia niveles cercanos al 12%, probablemente al cierre del año, pero no asociado puntualmente a este dato de septiembre. Ya era algo que veníamos esperando de antes. Ahí capaz que podemos aclarar cómo incide entonces la tasa de interés en este sentido después cómo termina impactando la inflación, ¿no? Claro. A ver, en realidad cuando suben la tasa de interés el Banco Central encarece el crédito. A ver, debería, la teoría dice, tender a encarecer el crédito. Eso debería tender a moderar, por ejemplo, el consumo, la demanda doméstica, y por esa vía es uno de los canales por los que incide la política monetaria. El otro, que en nuestro país es muy importante, es que la suba de la tasa de interés tiende a apreciar la moneda en la medida que se hace más atractivo las posiciones en moneda nacional, ¿no? El ahorro en moneda nacional tiende a apreciar la moneda local, a bajar el tipo de cambio, y por esa vía también tiende a impactar en la inflación. Florencia, gracias por este análisis sobre el dato de inflación de ayer y bueno, y qué puede pasar entonces en la reunión del COPOM de hoy y sus repercusiones. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Bueno, quedamos así. Un abrazo. Chau.